Él la invitó a su boda solo para humillarla delante de todos. Pero lo que nadie esperaba es que ella llegaría en una limusina, con 3 niños que cambiarían toda la historia. Imagina dedicar tu vida a alguien, apoyarlo en los momentos más duros, y un día descubrir que ese mismo hombre te dejó por alguien mejor. Ahora, imagina que ese hombre te invita a su boda, no para compartir un momento de alegría, sino para destruir tu dignidad frente a todos. Eso fue exactamente lo que le pasó a Laura. Lo que él jamás sospechó es que esa noche no sería ella quien sentiría vergüenza. Poco a poco, la vida de Camila, que ya era difícil por llevar el peso de ser constantemente subestimada, comenzó a convertirse en un verdadero campo de batalla silencioso. Después del incidente en el centro comercial, donde había sido humillada públicamente por una mujer arrogante que la trató como si fuera invisible solo por ser la esposa negra de un multimillonario, Camila se dio cuenta de que esa escena no era solo un episodio aislado, era un reflejo de algo mucho mayor area. Una sociedad que aún insistía en medir el valor de las personas por el color de su piel, su estatus o su apariencia. Desde ese día, las cosas comenzaron a intensificarse. Lo que parecía solo una afrenta en medio de un centro comercial terminó convirtiéndose en un doloroso punto de inflexión en su vida. Los amigos se alejaron, los vecinos comenzaron a cuchichear, e incluso en las reuniones sociales del círculo de su marido, las miradas de desprecio y los comentarios disimulados eran constantes. Camila sentía el peso de estar en una posición que muchos no aceptaban al ser negra. Ser fuerte, ser culta y al mismo tiempo ocupar un lugar que muchos creían que no era suyo. El mayor desafío no era lidiar con la humillación en sí, sino con el silencio cómplice de las personas que la rodeaban. Nadie la defendía, nadie intervenía, todos solo observaban, como si su sufrimiento fuera un espectáculo, y eso la corroía por dentro. A partir de ahí, Camila comenzó a sentirse acorralada, como si cada paso que daba fuera observado y juzgado. Si sonreía demasiado, decían que estaba tratando de llamar la atención. Si se quedaba en silencio, lo interpretaban como arrogancia. Si aparecía bien vestida, murmuraban que estaba presumiendo. Y, al contrario de lo que muchos piensan, la protección de estar casada con un hombre poderoso no le brindaba, sino que, por el contrario, parecía aumentar aún más las críticas. Muchos la veían como una intrusa que había robado un espacio, como si no fuera digna de compartir la vida con alguien de ese nivel social. Pero el mayor desafío, el más doloroso de todos, fue darse cuenta de que esa presión comenzaba a afectar incluso a su familia. Su hijo pequeño, por ejemplo, comenzó a ser objeto de comentarios crueles en la escuela. Los niños repetían frases que seguramente habían oído de los adultos llamándolo hijo de la empleada o insinuando que no pertenecía a ese colegio de élite. Camila, que ya había aprendido a tragarse los insultos en silencio, ahora veía cómo el prejuicio traspasaba las paredes de su casa y alcanzaba a quienes más quería proteger. Y eso era insoportable. En su interior crecía un dilema casi insoportable: seguir callada, soportando las miradas y los insultos para no generar más conflictos, o alzar la voz y enfrentarse de una vez por todas a quienes se atrevían a menospreciarla. Pero alzar la voz tenía un alto precio. Significaba exponer no solo a sí misma, sino también a su marido y a su familia a un escándalo que podría ser utilizado en su contra por los medios de comunicación, que siempre estaban al acecho de cualquier desliz para atacar. Era como caminar por la cuerda floja, donde cualquier movimiento en falso podría hacerla caer. El desafío estaba planteado: ¿Ansí guardaba silencio? ¿Permitiría que los prejuicios siguieran corroyendo su vida y la de su familia? Si hablaba, podría perder todo lo que había conquistado, siendo pintada como la villana que no sabía comportarse. La presión era tanta que Camila comenzó a dudar de sí misma. Las noches se hicieron largas, pobladas de pensamientos angustiosos. ¿Estaba exagerando? ¿Debería simplemente aceptarlo? ¿O había llegado el momento de luchar? Aunque eso significaba enfrentarse a enemigos mucho más poderosos de lo que podía imaginar. Y fue en ese momento cuando surgió el verdadero desafío en su vida, en comprender que la lucha no era solo contra aquellas personas que la despreciaban, sino contra el propio sistema que las alimentaba. Era una batalla desigual, contra reglas no escritas, contra tradiciones veladas y contra la arrogancia de quienes creían tener el derecho de decidir quién era digno de respeto y quién no. El problema al que se enfrentaba Camila no era solo personal, era un reflejo de todas las demás mujeres negras que habían sido silenciadas en algún momento de su vida. El peso era inmenso y el dolor casi insoportable.
Pero algo dentro de ella comenzó a arder en silencio, a la certeza de que no podía seguir permitiendo eso. La injusticia había cruzado una línea sin retorno. El dilema estaba planteado y ahora la única pregunta era ¿cuál sería el siguiente paso de Camila ante tanta presión y humillación? El momento decisivo llegó de forma tan inesperada que nadie en aquella sala lo vio venir con claridad. Tras semanas de tensión, de interrogatorios humillantes y de miradas cargadas de prejuicio, el tribunal se encontraba en silencio absoluto mientras la fiscalía presentaba lo que creía ser su prueba irrefutable. Contra Javier, unas huellas digitales encontradas en el arma, utilizada en un crimen que él juraba no haber cometido. El fiscal, con un tono arrogante, golpeó la mesa como si ya hubiera sellado la condena, y muchos en el público empezaron a murmurar, convencidos de que aquel hombre negro, humilde y sin poder, estaba acabado. Pero Javier, que hasta entonces había soportado cada insulto y cada acusación con una calma que solo quienes han sufrido demasiado saben sostener, levantó la mirada y dijo con una voz firme que resonó en toda la sala: esas huellas no solo prueban mi inocencia, sino también quién intentó incriminarme. De inmediato, el murmullo se transformó en un silencio cortante. Los jueces se inclinaron hacia adelante. El fiscal se quedó pálido, y los policías que lo habían detenido aquella noche intercambiaron miradas nerviosas, con movimientos lentos. Javier sacó de su carpeta un documento oficial que hasta ese instante había mantenido oculto. Era una autorización de alto nivel, emitida por el Departamento de Justicia, que demostraba que él no era simplemente un ciudadano común, acusado al azar, sino un fiscal federal encubierto, trabajando en una investigación mucho más grande que involucra corrupción policial y vínculos con redes criminales. El impacto fue inmediato. Algunos se levantaron de sus asientos, otros abrieron los ojos como si no creyeran lo que escuchaban, y los mismos oficiales que habían reído al esposarlo ahora tragaba en seco. Javier, sin elevar la voz, explicó cómo había sido vigilado y atacado deliberadamente, cómo habían manipulado pruebas para deshacerse de él, y cómo, en el proceso, habían expuesto sin querer su propia red de complicidad. El juez principal, que hasta ese momento parecía inclinado contra él, empezó a tamborilear con los dedos sobre el estrado, consciente de que aquel giro podía derrumbar toda la fachada de seguridad que la fiscalía había intentado construir. El público, dividido entre quienes querían ver a Javier destruido y quienes sentían la verdad abrirse paso como un rayo, contenía la respiración, y entonces, en un gesto que nadie olvidaría jamás, Javier se puso de pie. Miró directamente a los policías que lo habían arrestado con burlas y señaló a no. Hoy, ustedes intentaron destruir a un hombre inocente, pero lo que no sabían es que yo soy quien ha venido a juzgarles a ustedes. Las palabras retumbaron como un golpe seco. El fiscal, sudando, balbuceó que aquello era imposible, que debía ser un truco, pero los documentos estaban firmados, sellados y autorizados por el propio director del FBI. La verdad había estallado en pleno juicio. En el momento en que parecía que todo estaba perdido, el clímax no solo revelaba la inocencia de Javier, sino que ponía de cabeza a todo el tribunal de acusado. Pasaba a ser la autoridad más temida en esa sala. Lo que siguió fue un caos contenido en oficiales tratando de justificar lo injustificable, abogados intentando ganar tiempo, y un juez que de pronto entendía que ya no podía mirar hacia otro lado. Lo que nadie sospechaba era que aquella revelación sería apenas el inicio de una caída mucho más grande, una cadena de consecuencias que marcaría para siempre a todos los presentes. En la sala quedó en silencio absoluto después de la revelación. El eco de las palabras del joven ingeniero resonaba todavía en las paredes, y todos los presentes sabían que habían presenciado algo más que una simple demostración técnica. Habían visto un cambio de paradigma, un momento en el que las máscaras de arrogancia, prejuicio y poder se habían caído de golpe. El gerente, que horas antes había despreciado a ese mecánico negro, permanecía petrificado, incapaz de reaccionar, sabiendo que no había vuelta atrás. Su burla inicial, aquella risa condescendiente que había humillado a un hombre honrado frente a todos, se había transformado en el recordatorio más doloroso de su error. Lo que él había tratado como una apuesta imposible se había convertido en la prueba irrefutable de que el talento no tiene color, ni títulos heredados, ni fronteras sociales. Los ingenieros, que antes se habían mostrado incrédulos y hasta despectivos, miraban ahora con respeto genuino al hombre que había resuelto lo que ellos, con todos sus diplomas y tecnología avanzada,
no pudieron solucionar. Algunos se acercaron tímidamente, intentando felicitarlo, pero él, con una calma impresionante, simplemente asentía y respondía con humildad, como si no hubiera hecho nada extraordinario. No buscaba venganza, ni revancha. Lo único que quería era demostrar que las oportunidades deben ganarse por capacidad, no negarse por prejuicio. El hijo del dueño, emocionado hasta las lágrimas, tomó la palabra con firmeza. Declaró que aquel mecánico tendría un lugar de honor en la compañía, no solo por haber salvado el proyecto, sino porque había demostrado ser el ejemplo que todos debían seguir. Este hombre no solo arregló un motor, dijo, arregló nuestra manera de ver las cosas. Esas palabras hicieron que varios bajaran la cabeza, conscientes de lo mucho que habían fallado al juzgar antes de conocer. El gerente, sin escapatoria, trató de disculparse, pero era tarde. El padre del joven lo despidió en ese mismo instante, y la decisión fue aplaudida por la mayoría. Ya no se trataba de una simple cuestión empresarial. Era una lección moral, una advertencia contra la arrogancia y el racismo disfrazado de superioridad profesional. Mientras tanto, el mecánico regresó a su hogar esa noche como siempre, con sus manos manchadas de grasa y el corazón sereno, pero ahora llevaba consigo algo que nunca más podrían arrebatarle en el reconocimiento y la dignidad, que durante años le habían negado. No necesitó vengarse, ni rebajarse al nivel de quienes lo habían despreciado. Su triunfo fue silencioso, poderoso y definitivo. Al día siguiente, su historia ya había comenzado a circular más allá de las paredes de la empresa. Algunos lo llamaban héroe, otros lo veían como un símbolo de justicia. Pero él sabía que, en el fondo, todo se resumía en una sola verdad. El respeto no se pide, se gana. Y él lo había ganado de la forma más honorable posible, con conocimiento, esfuerzo y humildad. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora para no perderte la próxima. Dale un like si alguna vez sentiste injusticia y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.